¿Qué se puede hacer en el país para acelerar el ritmo de crecimiento de la economía, es decir, acelerar el ritmo de crecimiento del Producto Bruto Interno? Pues bien, uno pudiera pensar que tenemos por un lado política monetaria, por otro lado política fiscal. Con relación a la política monetaria, uno dice, bueno, ¿qué pudiéramos hacer en términos de la tasa de interés de referencia, que está en 5.75%? Si nos vamos al Banco Central, la página del Banco Central, nos damos cuenta de que el Banco Central ha decidido mantener su tasa de interés de política en 5.75%, es decir, que no estaría por mandar mensajes hacia la baja de la tasa de interés. La tasa de interés del Banco Central, la de referencia, la que le manda un mensaje a las otras tasas de interés, a la activa, a la pasiva, a la interbancaria, pues no se estaría moviendo. Eso es lo que dice el Banco Central de la República Dominicana. Si nos vamos a ver lo que es la tasa de política monetaria y la tasa interbancaria, que por muchos años se mantuvieron pues con un comportamiento bastante parecido. La tasa de política monetaria es la verde, la tasa interbancaria, que es la que se prestan los bancos de un día para otro. Fíjense que se manejaba con una distancia que se estima alrededor de 80, 90 puntos básicos, es decir, de 0.8, 0.9%. Fíjense que se mantenía así hasta ya aquí mediados del año 2023. Fíjense que mediados del año 2023, aquí el Banco Central comienza a aplicar una política de reducción de su tasa. Va el 2024, sigue, hasta que ya la mantiene acá en 5.75. Pero esta reducción no hace que baje la tasa interbancaria, a diferencia de en otros movimientos. Fíjense aquí este movimiento, fíjense esta tendencia a la baja de la tasa de interés de política, fíjense la tasa interbancaria cómo baja, fíjense aquí cuando baja la de política, fíjense aquí cómo baja la interbancaria, fíjense cuando sube la de política monetaria, fíjense cómo sube la interbancaria, pero aquí baja, fíjense que aquí está bajando la tasa de política y no baja la interbancaria. No está bajando. Hay claramente un divorcio o anomalía entre la tasa de política monetaria y la tasa interbancaria. Hay una anomalía aquí en el mercado. La tasa de interés, la tasa de política monetaria que debió de haber atraído hacia abajo la interbancaria y no fue así. Fíjense que acá hubo cierto movimiento, pero aquí fíjense cómo vuelve y sube acá la tasa y se mantiene como quiera muy distante de la tasa de política monetaria. Es decir, que el Banco Central, cuando dice que mantiene aquí su tasa de política monetaria en 5.75%, se podría decir que en realidad esa no es la señal de política monetaria. El Banco Central ha divorciado lo que es la tasa de referencia, la tasa de política monetaria, la tasa que influye sobre las demás tasas de interés activa, pasiva, interbancaria, la ha divorciado. Y esto ha hecho que entonces, a pesar de que él diga, mira, mantenemos sin cambio la tasa en 5.75, esa no es la información que el mercado está esperando escuchar, ni está previendo, ni está proyectando que va a suceder con la política monetaria. Si nos vamos a ver lo que sería la evolución de las tasas de interés activa y pasiva, fíjense aquí la activa, aquí la pasiva, con lo que es el movimiento de la tasa de interés de política. Fíjense que cuando se tiene la tasa de interés de referencia o de política y se compara con la tasa pasiva, fíjense que también había, al igual que pasaba con la interbancaria, una relación muy estrecha. Cuando una bajaba, la otra, que es la pasiva, bajaba. Cuando subía la de política, subía la pasiva. Pero aquí, fíjense, a partir de acá que comienza a bajar, esto es mayo del año 2023, comienza a bajar la tasa de política monetaria y se inyecta liquidez acá y por eso baja acá tanto la activa como la pasiva. Sin embargo, luego vemos que comienza a subir, se coloca de vuelta en 15%, esta se coloca en el entorno del 10%, aquí estaba por encima del 10%, ahora está cercano al 10%. Sin embargo, esta,
Fíjense ese gran divorcio, esa gran anomalía que hay en el mercado, donde se tiene acá esta tasa de interés de política, que es la que debe alar hacia abajo las demás tasas y no está sucediendo. Entonces hay definitivamente algo que está ocurriendo en los mercados. Y el Banco Central, obviamente el Banco Central está tratando de ver, bueno, qué puede hacer entonces para poder estimular la economía reduciendo la tasa de interés, porque ya no es a través de su política de tasas de interés de referencia. Por eso cuando vemos que dice que el Banco Central decide mantener su tasa de política monetaria en 5,75, uno dice, bueno, pero en realidad esa es la señal que debe estar mandando el Banco Central, porque ya lo que estamos observando es un divorcio de las tasas de interés. Lo vemos aquí nuevamente. Fíjense ahí, esta bajó y no bajaron las demás tasas, la tasa activa, la tasa pasiva no bajaron. Entonces, ya que ellos manden la información, el Banco Central, de que mantiene la tasa de interés o que bajan la tasa de interés, en realidad eso no es lo que estaría mandándole la señal al mercado de lo que puede suceder en términos de cambio de postura de política monetaria. Es decir, si la postura será más acomodaticia, sería más flexible, si habría una inyección de liquidez, y por eso el Banco Central como que ha perdido lo que es esa capacidad de mandar la señal adecuada de cuál va a ser su postura de política monetaria y por lo tanto su capacidad de influir sobre la actividad productiva. Y en ese sentido, entonces, lo que habría que pensar es que pudiera el Banco Central venir con una política de inyección de liquidez como hizo en marzo, a partir de marzo del año 2020, o como hizo a partir de mayo del año 2023. Recuerden que marzo del año 2020 estaba enfrentándose en el país y en el mundo entero las consecuencias económicas de la pandemia, el cierre de la actividad, y para evitar un colapso, pues se inyectó una gran cantidad de liquidez. Eso provocó un aumento de la inflación a nivel global. En el caso de la República Dominicana, recuerden que la inflación superó el 9%. Afortunadamente, luego se logró reducir la tasa de inflación y ya está por debajo del 4% y se ha mantenido en el entorno del 4% por varios meses, y eso ha sido sumamente positivo y algo que hay que reconocerle al Banco Central, que ha logrado mantener la tasa de inflación en el entorno del 4%, y recuerden que la meta de inflación va del 3 al 5% o el 4% más o menos un 1%. Eso es un reconocimiento que hay que hacerle al Banco Central. Muy exitoso ha sido manteniendo la tasa de inflación. Ahora, ha inyectado liquidez y ha generado con esa inyección de liquidez de marzo del 20, pero también debido a la caída de la actividad económica que le presenté en el segmento anterior, pues esa caída de actividad económica que se veía en el año 2022, que se veía en el año inicio del año 2023, pues el Banco Central lo que en ese momento decidió en mayo del 23 fue una inyección de liquidez, como la hizo también en marzo del 20, y eso entonces estimuló la actividad económica, aumentó la actividad económica, pero tuvo consecuencias. ¿Qué consecuencias tuvo esto? Y lo digo esto porque el Banco Central, ante lo que podría ser una situación como esta, que ellos dicen, bueno, yo mantengo mi tasa de interés del 5,75, pero tengo una situación de caída de actividad económica, estamos creciendo la mitad de lo que deberíamos estar creciendo, el crecimiento debería ser el 5%, ese es el potencial. República Dominicana lo que crece el 2,5%. ¿Qué puede hacer República Dominicana? ¿Qué puede hacer el Banco Central? ¿Qué puede hacer su política monetaria para acelerar el ritmo de crecimiento? Pues podemos irnos a la flexibilidad de liquidez rápida, podemos irnos a la reducción del encaje legal, podemos irnos a tomar medidas que aun cuando el Banco Central está mandando un mensaje de que va a mantener en 5,75 su tasa de interés, por otra parte, aplica una política para reducir su tasa de interés. Es decir, que tendría con lo que es un mensaje ambiguo, donde por una parte le mantiene su tasa de interés de referencia sin tocar, por otra parte decide inyectar liquidez para reanimar la economía. Las consecuencias de eso, ¿cuáles serían las consecuencias de esto? La consecuencia de tener una política monetaria en la cual se decide inyectar liquidez, como sucedió en marzo del 20 o como sucedió en mayo del 23. Y esto se lo voy a enseñar a continuación. Fíjense, miren, esta es la evolución de la tasa de cambio. Esta línea vertical es la inyección de liquidez
de marzo del año 2020. A partir de ahí se inyectaron, de marzo del 2020 a diciembre, se inyectaron más de 200.000 millones de pesos y se redujo la tasa de interés de referencia. Aquí esto es mayo del año 2023. También se inyectó liquidez. Entonces vamos a ver qué sucedió con la tasa de cambio. Con esa inyección de liquidez subió como un cohete la tasa de cambio. Fíjense acá. Esto es la evolución desde el 15 hasta el 20. Si yo veo esto y tomo la diferencia de lo que es la tasa de cambio mensual de venta, tomo la diferencia de cada mes, sería el crecimiento en términos absolutos, me doy cuenta de que esto era alrededor de 12 a 15 centavos de peso al mes de depreciación de la moneda o de aumento de la cotización del dólar en el mercado local. Ahora, ¿qué sucedió acá? Fíjense que esto subió como un cohete, subió varias veces más rápido de lo normal, subió más de 2 pesos en un periodo de 3 meses. Y esto hizo que el Banco Central a partir de ahí pues comenzara a revertir esta inyección de liquidez. Comenzó a revertir esto, aumentó la tasa de interés y la tasa de cambio entonces comenzó a bajar la tasa de cambio. Y la tasa de cambio, ¿hasta dónde debió haber bajado, digamos, en ese momento? Fíjense acá. Acá yo lo establezco. Miren, esto es febrero del año 2022. Ahí en ese momento, si yo proyecto la tasa de cambio de largo plazo en la economía dominicana, fíjense que esto nunca debió haber ocurrido. Esto ocurrió por la inyección de liquidez. Esta inyección de liquidez creó esa barriga ahí de depreciación. Esa barriga de depreciación que tenemos aquí, fíjense que está muy por encima de lo que es la proyección de la tasa de cambio. Pero luego comienza a apreciarse cuando aplica el Banco Central un cambio de postura monetaria hacia una más restrictiva. Pero ¿hasta dónde debió haber el Banco Central apreciado la tasa de cambio? Hasta este punto. En ese punto, ahí el Banco Central debió haber permitido pues que siguiera, esto era alrededor de 56, 57 pesos por uno, que siguiera subiendo la tasa de cambio. Pero el Banco Central siguió hasta septiembre del 22. Septiembre del 22, ahí el Banco Central decidió entonces ya dejar de permitir que se apreciara la tasa de cambio. Ahí subió entonces la tasa de cambio nuevamente y comenzó con esa tendencia, una tendencia donde había más volatilidad. Fíjense que este es un movimiento más brusco que lo que tenemos aquí. Fíjense que acá esto es más a largo plazo, aquí tenemos movimiento más brusco, es decir, que hay más volatilidad cambiaria, más volatilidad que, sin embargo, cuando se inyecta esta liquidez, vuelve otra vez y comienza a tener una tendencia pero muy fuerte hacia arriba. Una tendencia muy fuerte hacia arriba que llega hasta este punto. Este punto es ya desde finales del año 2024, inicio del 25, esa fuerte depreciación que nosotros ahí estimamos que si hubiese seguido con esa pendiente, fíjense que es mayor que esta pendiente que viene aquí, esto viene como un cohete hacia arriba, muy parecida a este que está aquí. Si esto hubiese terminado, si hubiese continuado y hubiese terminado así el año, la tasa de cambio hubiese terminado por aquí, que es la tasa del 70 pesos por uno. El Banco Central aplicó, como habíamos señalado, un cambio de postura ahí, que elevó la tasa de interés, sacó peso de circulación y pues la tasa de cambio se apreció. Él no debió tampoco haber dejado que se apreciara tanto, porque fíjense, aquí en esto lo que él debió no era evitar que siguiera subiendo con esta pendiente hacia acá, sino que tomara esta pendiente, pero nunca apreciarlo de esta forma, sino montarse sobre esta pendiente y continuar y terminar entonces en alrededor de 64 pesos por uno. Eso es lo que debió de haber hecho el Banco Central. Pero él apreció hasta tener 58.95. Ahora mismo está alrededor de 59.35 la tasa de cambio, pero esta apreciación tan fuerte pues genera más volatilidad cambiaria. Si yo le enseño a ustedes, por ejemplo, aquí lo que es la evolución de esa volatilidad, es esta línea punteada aquí. Fíjense cómo el 2012 al 2020 es baja, lo que es la volatilidad es baja y de repente aquí se multiplica por 4 la volatilidad. La otra línea, se la pongo acá, es interesante porque es el margen cambiario, es decir, entre la tasa de cambio de compra y la tasa de cambio de venta. Esto es alrededor
de 10 centavos, 11 centavos, pero a partir de aquí, fíjense, 40 centavos, 40 centavos, es decir, 4 veces más de lo normal. O sea que cuando usted tiene un aumento de la volatilidad cambiaria, el margen cambiario aumenta. Eso sería lo que estamos viendo acá. Si vemos aquí lo que es la variación mensual de la tasa de cambio, fíjense lo que sucede después de marzo del año 2020. Fíjense que viene un fuerte movimiento de la tasa de cambio. Ese fuerte movimiento de la tasa de cambio, fíjense que no ocurría antes, desde el año 2006 en adelante, y mucho menos desde el año 2012 que se inició con meta de inflación. No había nada de ese problema. El problema ha ocurrido a partir del año 2020. O sea que podemos decir que hay dos tipos de política monetaria, una antes COVID y otra después de COVID. Esta política monetaria que se está ejecutando, una política monetaria zigzagueante que provoca, fíjense, ese zigzagueo de la tasa de cambio, de la variación de la tasa de cambio, provoca el zigzagueo del crecimiento de la economía, provoca el zigzagueo obviamente, de las decisiones de los agentes económicos que al ver esta incertidumbre, al ver esta volatilidad, pues sencillamente deciden posponer el crecimiento de su capital invertido, y si hay menor ritmo de inversión, pues eso hace que se limite el ritmo de crecimiento de la economía. Por eso, si ustedes me preguntan qué hay que hacer para estimular el ritmo de crecimiento de la economía y recuperar lo que es ese ritmo de crecimiento y volver a tener un ritmo de expansión que sea parecido a lo que se tenía anteriormente, que era alrededor del 5%, y recuperar otra vez ese crecimiento potencial, yo le diría, no a través de la política monetaria expansiva. Yo creo que esa política monetaria expansiva que se ha estado ejecutando, que luego se tiene que revertir, porque ese es el problema, se aplica la política monetaria, se reduce la tasa de interés, pero luego vuelve y sube. Y usted lo ve aquí, o sea, si yo se la enseño acá, por ejemplo, esta fue la del 20, fíjense que bajó la tasa de interés, esa es la tasa de interés pasiva, pero miren el 22, cuando se quería ya evitar que se comenzara o que continuara depreciándose la tasa de cambio, fíjense cómo subió como un cohete acá la tasa de interés pasiva y la tasa de interés activa. Luego volvió aquí, se inyectó liquidez, bajó, pero luego volvió a subir, bajó y volvió a subir. Pero fíjense que duró menos tiempo esta inyección de liquidez, el efecto de este estímulo monetario sobre la tasa de interés fue menor. Lo que le dice a usted que si ahora vuelven a hacerlo y vuelven otra vez a tratar de reanimar la economía inyectando liquidez con facilidad de liquidez rápida o reducción del encaje legal, lo que vamos a tener va a ser un movimiento más acentuado de la volatilidad cambiaria, de la volatilidad de la tasa de interés, de la volatilidad del crecimiento de la economía. Y eso no es positivo, eso no es bueno, eso no es bueno. Es mi consejo. ¿Cuál sería entonces? Vamos a hacer una pausa y vamos a retornar entonces con medidas por el lado fiscal que pueden ayudar a reanimar el ritmo de crecimiento de la economía dominicana. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con Tecnopol.